Breve historia por la fundación de la Aldea El Florido, Livingston Izabal. 50 años de historia de 1968 a 2019. En primer lugar, quiero decir que agradezco mucho la invitación que me han hecho. Quizás pudo haber sido una decisión de parte de la Iglesia o de la comunidad. Asimismo, agradezco a Dios por la vida que Él me ha dado, y como honra a Dios, porque a Él merece toda gloria y toda alabanza. Y como nos enseña su palabra, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. La Aldea del Florido es una comunidad que formó parte del municipio de Livingston Izabal y fue autorizada desde el año 1969. Antes el municipio de Livingston solo contaba con 28 aldeas y 59 caseríos. Este fue antes del año 1969, pero ya después del año 1989 empezó a contar con más de 29 aldeas y 127 caseríos. Livingston es uno de los 340 municipios de la República de Guatemala. Dicho municipio tiene una extensión de 1.940 kilómetros cuadrados, según indica la geografía. Entonces, se puede decir que actualmente Livingston cuenta con más de 29 aldeas y 127 caseríos. Es interesante saber lo que el hermano Homero Sharpless hizo al principio de su llegada a Jocotán, demostrando obra espiritual y obra humanitaria. Llegaba para ver cómo vivían los pobres hermanos en las aldeas y pronto les ayudaba. Puso taller de sastrería para que los jóvenes aprendieran a costurar. Puso taller de carpintería para que los jóvenes aprendieran a hacer muebles. Puso taller de talabartería para que los jóvenes aprendieran a hacer cinchos y carteras de cuero y otros. Algunos les ayudó para trabajar en granjas de gallinas y otros les ayudaba con abono para los cultivos. Es interesante saber y recordar muchas cosas que se hicieron al principio cuando los primeros habitantes empezaron a establecerse en este bello lugar de El Florido. Aunque algunos de los primeros ya murieron y otros aún viven, como el caso de su servidor, que a Dios gracias, aquí me tienen presente en vida. Pues creo que muchos quieren oír y prestar atención, saber o leer de la historia de cómo se formó la comunidad de El Florido, y quizás en este caso es más para la nueva juventud, ya que los jóvenes recientes ignoran de esta historia. Pero las personas que recuerdan exactamente y que lo vivieron desde el principio y que han sufrido personalmente, aún todavía viven. Algunos ya son de la tercera edad, como en el caso de don Vicente Méndez y su esposa, también Santiago Vázquez y su esposa. Está también la familia de Lázaro Vázquez y otros que ya van llegando a la tercera edad y que ellos mismos también saben de cuando eran niños, tal vez de unos 10 y 12 años, pero que ya se acuerdan que vinieron juntos con sus padres a vivir acá, en este lugar, y en fin. Creo que hay otros ancianos que todavía viven
y que se acuerdan muy bien de cómo han luchado en sus propios trabajos y el trabajo de la comunidad, y son también los reales conocedores de esta historia de El Florido. Para entrar y contar realmente esta reseña e historia, quiero hacer mención de unos personajes que fueron muy conocidos y recordados en todo el tiempo, y creo que ya los había mencionado antes. Pero en esta ocasión vuelvo a mencionar los nombres de Homero Sharpless y Evelyn de Sharpless, que en paz descansen. Según la historia de ellos, que después de vender su propiedad en cantidad de dólares, ellos salieron de California, Estados Unidos, y llegaron a Chiquimula en noviembre del año 1961. Y un año después se establecieron en el municipio de Jocotán, y el hermano Homero comenzó a ayudar a los hermanos Shortíes de muchas aldeas de Jocotán en el cultivo de la tierra. Así dedicó a la agricultura, así se dedicó a la agricultura y compró un terreno que tenía aproximadamente como unas 7 manzanas, y así lo estableció como un centro de enseñanza en la agricultura. El terreno que compró se ubica a la orilla del Río Grande de Jocotán, y más conocido como el lugar del Javial. Ahí fue como en primer lugar que plantó una finca con muchas variedades de cultivos, tales como sandía, melón, papaya, tomate, repollo, zanahoria, cebolla, rábano, pepino, maíz, frijol, entre otros. Todo lo hacía con un motor que lo impulsaba el agua del río y regaba las siembras. Así invitaba a muchos hermanos para darles trabajo en la finca, y les pagaba el jornal a un precio justo. Este quiere decir que el hermano Homero tenía alumnos aprendiendo y les pagaba para que aprendieran. Así les enseñaba cómo se cultivaba cada planta y qué procedimientos se hacen antes de llevar las plantas al campo de cultivo. Y les enseñaba cómo abonar las plantas, pues todo lo hacía con buena voluntad y de ayudar a los hermanos y para que aprendieran. Era un hombre incansable y de misericordia, pero al ver que los hermanos no tenían tierras para trabajar, entonces en el año 1964 se dirigió a un lugar de la costa de Izabal que se llama Darmus, que se encuentra abajo de Morales. Allá arrendó 50 manzanas para hacer solo cultivo de milpa, y así se llevó a varios hermanos de los que tenían voluntad de trabajar e ir a hacer milpa a Darmus, y también se agregó a la lista este servidor para ir a Darmus. Así todos trabajamos botando guamil para la cosecha de maíz, y él mismo nos daba la comida, y llevó unas muchachas para que ellas hicieran la comida para los trabajadores. Allá nos conocimos con el hermano Lucio Pérez y otros de Jamután. Las muchachas que hacían la comida para todos eran Vicenta y Gloria, hijas de hermano Silverio
o Silvano Ramírez, de la aldea Guaderuche, Jocotán. Y las otras dos eran Mercedes y Elvira. Ellas son hijas de hermano Isidro Martínez, de aldea Pelillo, Jocotán. Así, en cada cosecha sacábamos buena cantidad de maíz, y cada quien tenía su trecho o su manzana de milpa, y fue contratado un camión grande para sacar los bultos de Darmos y llevar a Jocotán. El flete lo pagaba don Homero Sharples, pero estando en los trabajos en Darmos, el hermano Homero se le ocurrió un pensamiento y luego les contó a los hermanos trabajadores que él piensa comprar una finca grande de 12 a 15 caballerías para formar una colonia de hermanos evangélicos de la iglesia Amigo y llevar a los que quieren ir a vivir y a trabajar. Él siempre reunía a los hermanos y les hablaba de su pensamiento. Y así, cuando él estaba en Jocotán, llegó el momento que organizó a unos hermanos para comisionar e ir en busca de una finca en la costa norte de Izabal. Así fueron elegidos, en primer lugar, Gregorio Álvarez y Pedro Ramírez. Ellos salieron para Izabal en busca de una finca e hicieron varios viajes, pero no podían encontrar. Luego fueron enviados otros 3 hermanos, y estos son Francisco García Méndez, Juan González, son de aldea Pelillo, Jocotán, Ponciano Vázquez, de aldea El Guayabo, Camotán. Ellos también pasaron en varios lugares de Izabal y los mismos no pudieron encontrar la finca adecuada para establecer la colonia. Así pasó más de un año hasta que al fin de tantos viajes que hicieron, hallaron esta finca de 11 caballerías con el nombre de finca Brizón. Esta finca equivale a 704 manzanas y un total de 492.8 hectáreas. Así el hermano misionero Homero Sharples lo compró dicha finca en un precio de 17,000 quetzales. Esta compra fue en el año 1968 y al estar comprada la finca, pronto don Homero empezó a llevar los primeros hermanos para cuidar y trabajar a la finca, aunque los primeros hermanos que vinieron tenían un poco de miedo, porque decían que en la montaña podían haber tigres o leones, y según se sabe que en primer lugar llegaron de Jocotán 3 familias, Leandro Zúchite, Pedro Ramírez y Francisco García. Este fue en octubre del año 1968. Luego, y sin pasar mucho tiempo, llegaron otras familias, Lázaro Vázquez, Vicente Méndez, Alejandro García, Balbino Ramírez y Santiago Vázquez. Ellos fueron directamente al centro donde iban a establecerse para vivir. Así, poco a poco, un grupo tras otro grupo iba llegando desde el año 1968 al año 1972, según el reglamento del proyecto, que tenía establecido de recibir solo 20 familias, pero al final de cuentas llegó un total de 45 familias, y así fue, porque el terreno no alcanzaba para más.
ya que no pudieron encontrar un terreno de 15 caballerías. Entonces, es por eso que así se formó la actual colonia El Florido en este lugar de Livingston y Zabal, y cada persona para pertenecer a dicha colonia tenía que ser realmente de la Iglesia Evangélica Amigo y estar de acuerdo con la enseñanza de la doctrina. Y así cada persona solicitaba su entrada, y al estar aprobada por su solicitud y su buen testimonio, recibía su parcela y su lote para vivienda. La aprobación lo hacía el comité de proyecto. En primer lugar, estando establecidas algunas familias que llegaron antes, estos empezaron a trabajar, y mientras que otros estaban por llegar, formaron la galera de lámina para la casa de oración. Y luego, al principio del año 1970, llegó este servidor para impartir las clases con los primeros alumnos. Y como todavía no había un lugar establecido para escuela, entonces las clases se impartían en la casa de oración. Pero después, la misión y la comunidad estableció el lugar apropiado para la escuela, y la escuela se empezó particularmente supervisada por la misión Amigos de Chiquimula. Así duró un tiempo de 4 años hasta el año 1973. Ya en el año 1974 empezó en forma nacional Plaza Nueva por el Estado. Así, después de todos los preparativos que se hicieron en el año 1968, se establece la historia de la fundación de la comunidad de El Florido, Livingston y Zabal, y quedó plasmado por escrito, iniciando su historia en el año 1969, cuando fue autorizado por la Municipalidad de Livingston y empezó con sus 4 alcaldes auxiliares, y reconocida como una nueva aldea o colonia evangélica de la Iglesia Amigos. Trabajos materiales. Como se ha dicho, que cuando llegó el primer grupo, no llegó solo a cuidar, ni a descansar, ni solo a dormir, sino a trabajar y a preparar para la llegada del siguiente grupo. Pues los hermanos que estaban en Jocotán se daban cuenta, porque los misioneros les informaban de los trabajos que estaban haciendo los hermanos del primer grupo que llegó. Así cada grupo que llegaba se unía al trabajo y preparaban para la llegada del siguiente grupo. Así fueron llegando varios grupos, y todos se ponían en común acuerdo y mutuamente y en buena armonía, según el orden del reglamento del comité de proyecto. A continuación se puede ver en lista de algunos trabajos que realmente lo hacían y lo dejaron establecido. Estaban echando brecha, estaban haciendo champas. El primer ingeniero contratado empezó a medir las parcelas. Algunos hermanos les tocó trabajar como ayudantes del ingeniero, midiendo y haciendo las brechas y dejar establecidas las medidas de las parcelas.
otros grupos echando brecha para establecer el camino de Cejá para el Florido. Enseguida fue contratado el ingeniero David Hamann para seguir las medidas. Así midió también los lotes para vivienda y quedaron establecidas las calles de la aldea tal como se ve. También en lo más importante que pensaron fue hacer la casa de oración y la casa pastoral. El proyecto estableció el campo de fútbol para que los muchachos jueguen. Asimismo, el proyecto estableció el lugar apropiado para el cementerio de la colonia. La casa de la misión. El hermano Mero Sharpless empezó a construir la casa de la misión con maderas adecuadas. Al estar arreglada en una parte, estuvo muy poco tiempo en el Florido, pues pronto se enfermó y salió del Florido, y así llegaron en su lugar los misioneros Raimundo y Virginia de Canfield. Pero para terminar completamente la casa de la misión, entonces llegaron los misioneros Eduardo y Aina de Kirk, y este misionero siguió el trabajo hasta dejar así como se ve. La casa de la clínica. También los misioneros construyeron la casa para la clínica, y al estar arreglada pronto empezaron a surtir de medicina para los enfermos. La hermana Virginia de Canfield atendía a los enfermos, pero por un tiempo también llegó la enfermera profesional Clemencia Melara para ayudar a la hermana Virginia. Asimismo, de vez en cuando llegaban doctores de Chiquimula y la hermana doctora dentista Hortensia Costa, que también atendía en la clínica de Florido. Pero pronto se preparó de enfermero el hermano Lucio Pérez, y así enseguida él atendía a los enfermos. El enfermero Lucio Pérez, que en paz descanse, fue muy conocido por muchos, que con amor y paciencia atendía a los enfermos. A veces cuando había algún paciente de gravedad, lo buscaban hasta en horas de la noche, pero él se levantaba con gusto y de buena voluntad para atender a los enfermos. La obra espiritual. Al llegar una comisión de Chiquimula, y entre dicha comisión estaba hermano Mario Rolando López, y así mismo llegó la directiva del distrito de Morales. Fue así como se organizó la iglesia de El Florido, quedando bajo la cobertura del distrito de Morales, y en esa ocasión fue nombrado para pastor auxiliar el hermano Francisco García. Algunos hermanos fueron enviados a San Cristóbal, Totonacapán, para recibir cursillos sobre cómo evangelizar en grupo y en forma personal. Enseguida empezaron a evangelizar casa por casa a la aldea de Cejá. Así, la iglesia evangélica de Florido oraba pidiendo a Dios para que se levantara una iglesia evangélica, amigos, en Cejá. Y pronto los hermanos Sharpless viajaron a Cayuga, Morales y Zabal para conseguir un pastor oficial, y así como invitaron y trajeron a hermano pastor Rómulo Hernández,
y su esposa Mélida de Hernández para pastorear a la Iglesia Evangélica Amigos del Florido. Ya a finales del año 1971, el hermano Rómulo Hernández regresó a Cayuga y el hermano Eduardo Quir se trasladó a Honduras. En el año 1972, el hermano Lucio Pérez fue pastor auxiliar de la Iglesia del Florido, y en ese mismo año los misioneros Raimundo y Virginia de Canfield y sus 3 niños, Linda, Tad, Jenny, llegaron a vivir a El Florido. En el año 1973, por cambio de concilio, y fue nombrado de pastor a hermano Ponciano Vázquez, también el hermano Lauterio García fue pastor de la Iglesia El Florido y fue por el año 1975. Y así siguió la obra espiritual. Viajaban también para ir a evangelizar al departamento de El Petén y otras aldeas vecinas como Río Dulce, La Libertad, Ciénega, Buenos Aires y otros. Los tractores. Sigue la historia de los trabajos materiales. Los tractores que fueron manejados por Moisés Ramírez. Esta persona ha sido un hombre muy decente, honrado e inteligente y capaz para trabajar. Manejaban los tractores y el carro colorado. También trabajó en el aserradero al lado del hermano Raimundo Canfield. El taller de aserradero fue de gran beneficio, al igual que los tractores y el carro colorado. Y el propio carro del hermano Raimundo, estos ayudaron al beneficio y a la superación del Florido, así como la pequeña desgranadora de maíz, aunque fue sencilla, pero ayudó mucho a la comunidad. Con los tractores echaban el balastre en la carretera, jalaban las cosechas y otros bultos de la agricultura. Más trabajos. En fin, si se pone todo en lista, habrá mucho de qué hablar. Por ejemplo, los escombros en las parcelas, hombres trabajando y mujeres llevando almuerzo. El cultivo de maíz de buen resultado. El cultivo de arroz de buen resultado. Fue de 3,000 quintales el primer año. El cultivo de plátano. El cultivo de cítricos como piña, naranja y otros. Algunas veces las bestias jalaban los bultos de maíz para poner en la carretera y después lo jalaba el tractor o el carro. Hicieron el primer puente de hamacas sobre el río Cejá. Los misioneros hicieron el segundo puente sobre el río Cejá como puente Badén. Los misioneros hicieron el tercer puente sobre el río Branche. Fue de gran beneficio para todo. Ya se habló del taller de aserradero. Ya se habló de los tractores y del carro colorado. También de la pequeña desgranadora de maíz. Se puede mencionar también del motor que impulsaba el agua del río Branche para toda la aldea de El Florido. El primer encargado de manejar el motor de agua
fue don Chente Méndez y después fue Lázaro Vázquez. Formaron la tienda de cooperativa Emaús, en donde vendían y compraban. El profesor de la escuela trabajaba en 2 jornadas, es decir, en jornada matutina y vespertina, o ya sea de mañana y tarde. Los exámenes para los alumnos de 3º a 6º lo hacía un representante examinador que venía de otra escuela nombrado por el Ministerio de Educación. En el año 1974, la escuela empezó a funcionar en forma nacional. Hubieron clases de alfabetización de adultos y varios monitores colaboraron en este trabajo. Hermana Virginia daba enseñanza a las hermanas sobre salud. Los misioneros enseñaron a usar letrinas. La hermana Virginia y la enfermera Clemencia Melara siempre instruían a las hermanas sobre cómo cuidar y educar a los niños. El hermano Raimundo instruía a los hermanos para el trabajo y a veces en unión con el comité de proyecto daban indicación para los asuntos de trabajo. En fin, había muchas enseñanzas y todo al final de cuentas fue de gran beneficio, gracias a los misioneros Sharpless y Canfield. En el proyecto había un reglamento interno para que los colonos vivieran todos en paz y en buena armonía y no provocar problemas entre vecinos, tanto como hombres y mujeres. Esta es la reseña historia de los 50 años y de los primeros habitantes colonos de la comunidad de El Florido, Livingston y Zabal.